Hola, hola, espero estén bien y que dentro de sus posibilidades puedan estar acatando las recomendaciones que han dado las autoridades sanitarias competentes a través de los diferentes medios de comunicación. Sabemos que para todas las familias no tiene el mismo grado de dificultad el acatar estas medidas y mucho menos el mantenimiento de los hogares durante los próximos meses. En este sentido, vamos a platicar un poco en este video sobre las implicaciones económicas a escala global y en Venezuela que se van a vivir durante la pandemia. Y para ello he preparado 5 puntos a tratar. Comencemos. Punto número uno, el fenómeno económico que se va a suscitar. Desde que todo esto comenzó como una emergencia nacional en China, ya algunos expertos vaticinaban sobre las implicaciones económicas que esto traería a escala global al ser este país el segundo motor de producción y de consumo en todo el planeta. Esto ha traído, esta paralización de la parcial de la economía ha traído un proceso de recesión que se va a oficializar en los próximos meses. Y se preguntarán ustedes, ¿pero qué es la recesión? No es más que el decrecimiento de la economía de un país. En este caso estamos hablando de prácticamente todas las economías del mundo debido al estancamiento. Pero la recesión no viene sola o no va a venir sola, va a venir acompañada también de un proceso inflacionario. Para los venezolanos es muy común escuchar el tema inflación porque es una realidad que hemos padecido durante muchísimo tiempo. ¿Qué causa usualmente los procesos inflacionarios? Vienen dados por cuatro vías muy comunes, que son un incremento anormal de la demanda. Por ejemplo, si el 10 de marzo yo tenía 100 kilos de harina y 100 compradores y el día de hoy sigo teniendo los mismos 100 kilos de harina, pero ahora tengo 200 compradores, entonces el precio se incrementa de alguna manera para sortear aquellos que puedan adquirir los 100 kilos de harina que tengo disponibles. La otra causa usual de la inflación es por una disminución anormal de la oferta. Si tenía 100 compradores de harina, pero ahora no tengo los 100 kilos, sino que solamente tengo 50, pues se pasa el mismo hecho económico, pero a la inversa. La tercera causa más común de la inflación es cuando existe una inyección de dinero inorgánica a la economía. Por ejemplo, cuando los gobiernos piden créditos a los bancos centrales de sus países para de alguna manera impulsar el motor económico, pues va a haber más dinero en la calle y por ende también van a haber un incremento en los precios, un incremento generalizado de los precios. La cuarta causa más común de la inflación es la inflación nerviosa o la inflación de los empresarios, por así llamarlo. Si vivimos en una economía hiperinflacionaria como la venezolana y existen amenazas constantes a las materias primas o a los bienes de producción, entonces los comerciantes o los productores prefieren incrementar los precios previendo que van a haber dificultades o incrementos en el precio de las materias primas. Todas estas causas, las cuatro que les he nombrado, van a estar muy unidas en prácticamente todos los países del mundo en los próximos meses, agudizando el proceso inflacionario. Proceso inflacionario junto con recesión se van a unir para determinar o para caracterizar lo que va a ser el fenómeno grosso modo de la economía mundial, que es la estanflación. Estanflación es recesión más inflación. Todo esto un poco para conceptualizar palabras que vamos a estar escuchando mucho a través de los diferentes medios de comunicación durante los próximos meses cuando hablemos de economía. El punto número 2 habla sobre el financiamiento de los estados o de los gobiernos específicamente. Evidentemente, cuando ocurre un hecho tan preocupante como es esta pandemia, los gobiernos necesitan grandes cantidades de dinero, bien sea para ayudar a la población en general o bien sea para las actividades económicas. ¿Y de dónde viene este dinero? Usualmente los gobiernos utilizan tres vías principales de financiamiento. La más común de ellas, o la que utilizan la mayor cantidad de países, es a través de la recaudación fiscal, que no es más que a través de los impuestos. Pero cuando existe una paralización económica que va a ser tan prolongada en el tiempo como la que estamos viviendo, las transacciones económicas pues van a estar mermadas y muchos de los impuestos se van a ver reducidos naturalmente. Por ejemplo, los impuestos sobre las ventas, los impuestos sobre la producción, porque no hay ventas, no hay producción,
E incluso el impuesto sobre la renta, que aunque Venezuela ya se canceló, vence el plazo de cancelación el día lunes, en otros países sigue andando. A esta disminución del financiamiento por recaudación fiscal se le va a sumar el hecho de que muchos países también están dando alivios o postergando el pago de los impuestos para que las empresas puedan utilizar ese dinero para pagar sus nóminas durante los próximos meses, una medida que es bastante razonable, con la que personalmente estoy de acuerdo, pero que eso no evita que los gobiernos vayan entonces a ver disminuido su recaudación, su financiamiento, y van a tener que acudir, por excelencia, ya está sucediendo, a la segunda forma de financiamiento más común que utilizan los estados, que es a través de la emisión de deuda. Cuando existe un déficit fiscal como el que vamos a presenciar, los estados acuden a su amigo Banco Central o a su amigo ente internacional, llámese FMI, llámese Banco Mundial, entre otros, para que de alguna manera puedan subsanar ese déficit fiscal e inyectar dinero a la economía. Algo que es absolutamente necesario en este momento, porque existen una gran cantidad de la población que se va a ver afectada con sus ingresos, pero que tenemos que estar claros que luego de unos meses, para principios del año 2021, toda la población va a tener que pagar ese dinero. Y aquí quiero desmentir un poco lo que ha dicho el presidente Nayib Bukele de El Salvador, de que ese dinero nadie lo paga. Eso es falso. Cuando existe una inyección tan grande de dinero vía endeudamiento público, toda la sociedad lo paga a través de medidas que son muy impopulares, como son incremento de los impuestos, incremento en las tasas de intereses, reducción en los programas sociales, entre otros. Eso no se va a ver ahorita, se va a ver más adelante en muchas economías latinoamericanas, y lo más lamentable de esto es que no es algo que se paga proporcionalmente. Generalmente las poblaciones más vulnerables, los que tienen menos ingresos, son los que sufren más este tipo de reajustes económicos a largo plazo. Y la tercera forma de financiamiento más común es a través de la producción de bienes y servicios que tienen los estados, sobre todo aquellos países que son petroleros. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Llegamos al punto número 13, que son los mercados incipientes. ¿Qué es esto? Bueno, son mercados muy atractivos o muy interesantes de estudiar, y que vamos a estar escuchando también mucho a través de los medios de comunicación, porque mueven grandes cantidades de dinero a escala global y sirven como una fuente de inversión o de financiamiento para los países y para las empresas. El primer mercado que quisiera abordar son los mercados financieros, o específicamente el mercado de valores. El mercado de valores funciona, o es un reflejo, mejor dicho, del comportamiento psicosocial de la población en general. Si en la población hay miedo, si en la población hay alarma o hay temor al riesgo, eso se va a ver de alguna manera reflejado en el comportamiento de la bolsa, bien sea para que las acciones suban o para que bajen, pero evidentemente van a tener una connotación. Como existe una paralización de la actividad económica, las empresas no están andando, pues estamos viendo que durante las últimas semanas la mayoría de bolsas del mundo están teniendo una tendencia a la baja. Incluso van a perder el crecimiento acumulado que habían logrado en el 2019. Y explico un poco acá porque sé que la mayoría de ustedes no conocerán mucho sobre el comportamiento de la bolsa. Durante un año las bolsas crecen acumuladamente cierta cantidad, que por ejemplo Bovespa, la bolsa de Sao Paulo, creció durante el 2019 un 31% durante todo ese año. Si durante el año 2020 tiene un decrecimiento superior al 31%, entonces estaríamos hablando que todo el crecimiento que tuvo en el 2019 pues quedaría completamente anulado. Esperemos que eso no pase. Sin embargo, sí van a tener una disminución en los próximos meses muy considerable, y esto constituye una gigantesca y maravillosa oportunidad para los grandes tenedores de capital, para pequeños y medianos empresarios, para que puedan invertir en la bolsa de valores. No van a tener rendimiento de sus acciones en los próximos meses, pero en un mediano plazo, hablemos de plazos superiores a los 8 meses, a un año, pues pueden tener rendimiento bastante sustancioso si lo hacen de una forma adecuada. Siempre es bueno que antes de incursionar en este tipo de mercados tengan una asesoría
con especialistas y lo hagan con personas de confianza, porque son mercados muy volátiles donde como pueden ganar, pueden perder grandes cantidades de dinero. Sin embargo, es algo que deben analizar bien los tenedores de capital, pequeños y grandes empresarios en Venezuela y a nivel internacional. Punto número 4, que es la situación latinoamericana. Al respecto, Alicia Bárcenas, algunos la habrán escuchado o leído en los medios de comunicación, que es la directora ejecutiva de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha dado unas cifras preocupantes, pero a su vez modestas sobre lo que va a sufrir la región en los próximos meses, los próximos años. Habla de 3 cosas fundamentalmente. La primera de ellas es que vamos a decrecer 1.8%. ¿Qué significa esto? Que la economía va a ser aproximadamente 250.000 millones de dólares más pequeña en toda América Latina de lo que era en el año 2019. Esto es como que si agarráramos a la América Latina completa y le extrajéramos toda la economía del Perú y a esos 30 y tantos millones de habitantes que en este momento tiene el Perú, tengamos que resolver la economía el resto de la América Latina. Eso como para colocar un poco un caso imaginario en donde ustedes puedan darse cuenta de la magnitud que significa este decrecimiento, que va acompañado de dos hechos muy preocupantes. El primero de ellos es que se prevé un descenso del empleo en un 10%. Para que tengan más o menos claro cuánto significa esto. La economía colombiana, por ejemplo, tiene 23 millones de trabajadores activos. Una pérdida de empleo del 10% significa que 2.3 millones de personas pueden perder el empleo en el caso de Colombia y así para el resto de países latinoamericanos. Claro, esto no significa que va a ser tajante en todos los lugares del mismo modo, pero son proyecciones a nivel hemisférico. Y tal vez lo más preocupante de lo que proyecta la CEPAL es un incremento de la pobreza de 35 millones de personas. Es decir, de los 600 y un poco más de 600 millones de habitantes que hay en el hemisferio en este momento, y de los 185 millones que actualmente viven por debajo del umbral de pobreza, van a ser 220 millones para el próximo año quienes van a estar en esta situación, de los cuales 90 millones van a estar en situación de pobreza extrema. Esto es algo muy preocupante no solamente para los gobiernos, sino para las empresas, para todos aquellos que de alguna manera constituimos una ciudadanía activa que trabaja desde nuestras diferentes áreas de acción para sobrellevar estas situaciones en nuestros países. Y frente a toda esta coyuntura quisiera hablar sobre 2 bloques que de alguna manera van a estar enfrentados desde el punto de vista académico para análisis en los próximos meses. Por un lado está un bloque que yo he llamado un bloque positivo, que lo encabeza Perú y Colombia. Estos 2 países tienen cada uno a más de 1 millón de venezolanos en su territorio actualmente, y durante los últimos años han mostrado un comportamiento económico bastante pujante, bastante exitoso. Y en las medidas que hasta el momento tanto Perú como Colombia han tomado para mantener la salud de su población frente a la pandemia han sido parcialmente acertadas, así como las medidas económicas que están tomando. Estos 2 países van a tener un golpe bastante duro durante los próximos meses, y eso tenemos que estar claros. No es para alarmar a los ciudadanos venezolanos que estén allá, pero tenemos que estar claros de cuál es la realidad que vamos a vivir para poder trabajar sobre ella. Por ejemplo, Colombia se va a ver muy afectada por su mercado petrolero, su mercado de flores, de café y del turismo, que constituyen las 4 principales fuentes de ingreso de divisas a este país. Igualmente el Perú. Y entonces se preguntarán ustedes, pero ¿por qué tú dices que, Wilmer, que es positivo si estás diciendo que van a tener un golpe económico sumamente rudo? Porque han tomado de alguna manera medidas acertadas, no solo en materia económica, sino en materia política también, que genera confianza a los inversores, genera una opinión que existe una corresponsabilidad a nivel político, no solo en lo vertical, sino también en lo horizontal,
y me atrevería a asegurar que estos dos países van a ser de las economías más pujantes el próximo año, luego de que transcurra su proceso de crecimiento, de contracción que van a vivir durante el 2020. ¿Cómo va a afectar esto a los venezolanos que están allá? Bueno, evidentemente son un grupo muy vulnerable, los migrantes, y esto se va a ver reflejado a nivel interno en Venezuela, porque muchas familias van a ver una reducción de sus remesas con las cuales de alguna manera estaban paliando su situación económica por lo que le enviaban sus familiares afuera, que durante los próximos meses o incluso el resto del año va a ser bastante reducido la cantidad de remesas que se generan o que se reciben, mejor dicho, en Venezuela por este concepto. Bien, vamos a hacer un corte de este video y en el próximo segmento vamos a hablar específicamente del mercado petrolero y la incidencia que tiene en Venezuela y de todo lo que es la coyuntura venezolana en materia económica durante la pandemia.